Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a platicar sobre la estimación por intervalos y cómo calcular el tamaño de una muestra cuando se desea estudiar un parámetro en particular, ¿no? Digamos, un parámetro estadístico. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la estimación? La estimación básicamente es establecer conclusiones sobre características poblacionales a partir de resultados muestrales. Es decir, a partir de una pequeña porción de todos los elementos que tengo interés de estudiar, a través de estudiar una pequeña parte, yo puedo establecer conclusiones, ¿sí? De la totalidad de elementos, ¿sí? Ejemplo, vamos a ver, voy a adentrarme un poquito y voy a decir, por ejemplo, el promedio de calificaciones de los alumnos del grupo B es un estimador del promedio de calificaciones de todos los alumnos de la carrera de administración de una universidad. Imagínate, si yo tomo al grupo B de la carrera de administración y tomo su promedio de calificaciones, yo podría, digámoslo así, tratar de establecer una conclusión generalizada para todos los grupos de la carrera de administración de una universidad y saber o generalizar que el promedio que tiene este grupo va a ser el que tengan todos los demás. Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos entender la parte de la estimación. Aquí en la imagen te muestro cómo la idea de que una pequeña porción de la totalidad de los objetos de estudio, es decir, una muestra, se observa en ella una característica. La característica estudiada en una muestra se llama estadístico. Si nosotros generalizamos o establecemos conclusiones a partir de esa información para toda la población, la misma característica, pero ahora referida o referenciada a la población, se llama parámetro. En el ejemplo que di, promedio de calificaciones del grupo B. Acá sería promedio de calificaciones, pero de toda la población. Como se mencionó, de todos los alumnos de la carrera de administración. Bien, entonces, digamos, ¿cuáles son las características que yo voy a poder estudiar en una muestra y de ahí generalizar hacia toda la población? Los más comunes son, por ejemplo, la media, la mediana, la desviación estándar y la varianza. Existen dos tipos de estimación: la estimación que se conoce como estimación puntual y la estimación llamada por intervalos. La estimación puntual se refiere a tratar de generar una conclusión usando un solo valor que se considera como el valor que va a tomar la característica de toda la población, es decir, un único número. Ejemplo, el promedio, ¿no? Si tú dices promedio del grupo B, 8. Entonces, si generalizas y dices que todos los alumnos de la carrera de administración tienen un promedio de 8, entonces esa es una estimación puntual, que quiere decir, haces una generalización con un único número. En contraparte, la estimación por intervalos es cuando utilizas un rango de valores donde se va a esperar que se encuentre el parámetro, es decir, existe la posibilidad de que la característica que estamos estudiando se encuentre en un rango de valores entre dos valores en particular. Por ejemplo, estimación puntual dirías, ok, a partir de una muestra saco un valor numérico de una de sus características, por ejemplo el promedio, y de ese valor numérico lo digo que lo tienen todos los elementos de la población. Eso es puntual. Y si yo dijera, por ejemplo, en el caso del grupo B, el promedio del grupo B es de 8.5. Entonces, pensar en decir, todos los grupos de la carrera de administración tienen el promedio de 8.5, sería puntual. Y si yo dijera, en contraparte, a partir del promedio del grupo B, yo puedo estimar que el promedio de todos los alumnos de administración se encuentra entre, por ejemplo, un 8 y un 9.5. Cuando tú generas una, digámoslo así, dos cantidades entre las cuales, ¿sí? Pudiera encontrarse la característica bajo estudio, como establecer dos límites, uno inferior y uno superior. Eso se llama estimación por intervalos. Cuando hablamos de estimación puntual, queremos conocer cuál es el valor, por ejemplo, de la media en la población. Si nosotros queremos decir que queremos una estimación puntual en ese sentido, estimaremos que es exactamente el mismo que en la muestra que hemos manejado cuando hacemos estimación puntual. Parámetros que con frecuencia se desea, entre los cuales
digamos, es común que se quiera hacer inferencia, que se quiera generalizar a partir de una muestra, es el promedio, la varianza, la proporción, ¿sí? Y los estimadores puntuales, que significa, digamos, aquellas características de la muestra que son recomendados para tratar de decir que su valor es igual a una característica en la población, es la media muestral, ¿sí? Dice, la media muestral es un estimador del promedio poblacional o el promedio muestral es un estimador del promedio poblacional. La varianza muestral es un estimador de la varianza poblacional. La proporción de defectos muestral es una proporción, un estimador, perdón, de la proporción de defectos en la población. Es a manera de lista para que los conozcas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las características estadísticas o variables estadísticas de interés? Cuando hacemos, en contraparte, fíjate, cuando hacemos estimación por intervalo, como no se puede esperar que dicho estadístico o dicha característica en la muestra suministre el valor exacto. ¿Por qué? Porque al hablar de intervalo decimos, oye, puede estar, no sé, el promedio, ¿no? Entre 8 y 9,5. No damos con certeza un valor específico, un único valor, sino que decimos, mira, puede estar entre estos dos elementos, entre estos dos extremos. Y en ese sentido se suele calcular, digámoslo así, la estimación por intervalo al sumar y restar a la estimación puntual una cantidad llamada margen de error. ¿Sí? Si yo decía, por ejemplo, que decía, oye, el promedio de la población, una estimación puntual, el promedio de todos los alumnos va a ser 8,5. Esa es la estimación puntual. Y por intervalo sería, bueno, el 8,5 vamos a sumarle y restarle un cierto margen de error para poder decir que entre esos dos extremos se puede situar mi característica bajo estudio. La estimación puntual más o menos el margen de error se conoce como estimación por intervalo. En este sentido, bueno, el objetivo de la estimación por intervalo es aportar información sobre qué tan cerca se encuentra la estimación puntual obtenida de la muestra del valor de la misma característica, pero de la población, ¿sí? O sea, qué tan cerca se encuentra. En resumen, básicamente, estimación puntual es, yo tomo una muestra, le mido una característica y ese mismo valor digo que es para toda la población. Estimación por intervalo. Yo tomo una muestra y digo que en base a la característica observada de la muestra, mi población, la misma característica, pero de la población, va a estar situada entre dos valores, ¿no? Si dices, ok, yo digo, aquí saqué un promedio de la muestra, saqué un promedio de 8. Ah, bueno, pues ¿qué crees? El de la población va a estar, por ejemplo, entre 8 y 9, ¿vale? Esa es la estimación por intervalo. Cuando hay margen de error y dicho de otra forma, hay un límite inferior, un límite superior, dentro de los cuales puede estar el valor de la característica de toda la población. En ese caso, en el caso de la media poblacional, cuando hablamos de estimación por intervalos, en el caso de la media poblacional o promedio poblacional, el error estándar, así se conoce, del promedio es, fíjate, error estándar del promedio, ¿sí? La desviación estándar muestral es sigma con subíndice X, es la desviación estándar de la población entre la raíz de n. N es la cantidad de elementos en la muestra. Entonces, la desviación estándar de la población entre la raíz de elementos en la muestra, eso me da lo que se conoce como la desviación estándar muestral. El intervalo o rango de valores dentro del cual se espera que esté la característica poblacional o el parámetro poblacional que se busca recibe el nombre de intervalo de confianza. Este intervalo tendrá especificada la confianza o probabilidad de que lo que estamos estimando, lo que estamos generalizando, ¿sí? Sea el correcto, sea el valor correcto. Entonces, la probabilidad que se asocia con una estimación de intervalo recibe el nombre de nivel de confianza, que significa qué tanta confianza se tiene en que lo que estamos generalizando, es decir, lo que estamos estimando, en el intervalo incluya al parámetro de la población. Ejemplo, las calificaciones. Yo digo, la calificación en base, yo tomé al grupo B, una muestra, y yo saqué un cierto promedio, ¿no? Aquí, un promedio.
Con ese promedio yo puedo generalizar para tratar de decir que todos los grupos tienen una calificación o un promedio de entre 8 y 9. Entonces, cuando hablamos de un nivel de confianza, decimos que tanta confianza tenemos de que efectivamente de todos los alumnos de la carrera de administración, realmente su promedio esté entre 8 y 9. ¿Qué tan confiable es? El nivel o grado de confianza se denota por la siguiente expresión: 100 que multiplica a 1 menos alfa en porcentaje, donde alfa se llama nivel de significancia. Esta terminología es fundamental. Esta terminología la vas a observar en prácticamente cualquier, digámoslo así, ejercicio o situación que tenga que ver con inferencia. El nivel de significancia es digámoslo así, la probabilidad, como dice abajo, de que una estimación sea equivocada. ¿Sale? Entonces dices, bueno, el nivel o grado de confianza es 100 por 1 menos alfa en porcentaje. Así, nivel de confianza. Escucha bien, son dos términos diferentes. Nivel de confianza. ¿Qué tanta confianza se tiene? Que el intervalo que das incluye realmente el valor o incluye el valor real de la característica estudiada. Y alfa se llama nivel de significancia y es la probabilidad, ¿sale?, de que tú te equivoques en generalizar a partir de la muestra, que te equivoques en el intervalo. Digas, oye, este intervalo, el promedio de los grupos administración está entre 8 y 9, y si no está, la probabilidad de equivocarte, eso se llama alfa. ¿Ok? Me voy a regresar, fíjate bien, esta parte es muy importante, necesitas anotarla. Yo sé que es teoría, pero sí es importante que la tengas. La proporción, fíjate bien, el nivel de confianza, ¿sale? El nivel de confianza es el área que está bajo la curva, ¿sale? Sombreada en azul. Es la probabilidad de que la característica que estamos estudiando sí esté en el intervalo que yo estoy diciendo que está, entre los dos valores que yo digo que debe de estar, la característica, ¿sale? Lo que está afuera, que no está sombreado, es alfa sobre 2, ¿sí? Alfa, recuérdalo, alfa es nivel de significancia. Entonces, el nivel de significancia básicamente nos dice la probabilidad que tenemos de equivocarnos, ¿sí? De decir, oye, el promedio está entre estos dos valores, por ejemplo, entre 8 y 9. Oye, no, pero el promedio no estuvo acá. ¿Qué probabilidades tengo de equivocarme? ¿Sí? Alfa es la probabilidad de que la característica no esté entre los dos límites que tú estás diciendo. ¿Sí? Así de simple. ¿Qué probabilidades tengo de que el promedio no esté entre 8 y 9? Lo que te dicte el valor de alfa. ¿Sale? Y a continuación, por cierto, esta es la tabla, perdón, la gráfica de la distribución normal. Recuerda, la distribución normal tiene un parámetro estandarizado Z, ¿sí? Que básicamente es así. Recordando el curso de probabilidad estadística, ¿sí? Si no te acuerdas, puedes visualizar también en el video en mi canal sobre este concepto de la variable estandarizada Z y la distribución normal. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, regresamos a la tablita que había mostrado y los valores más comunes son los que te muestro en esta tablita. ¿Sale? Esta tablita te voy a pedir sería prudente que la copies, que la tengas a la mano para lo que vendrá en los siguientes temas que se analizan en esta parte de estadística inferencial. Y en ese sentido, bueno, el nivel de confianza, sí, recuerda qué tanta confianza tenemos de que el valor de la población, sigo con mi ejemplo, ¿no? De los promedios, qué tanta confianza tengo de que el valor de toda la población, en este caso el promedio, efectivamente se sitúe entre 8 y 9. Tres niveles son los tres niveles de confianza mayormente utilizados en este proceso de estadística inferencial. 90, 95 y 99% son los más utilizados. ¿Sí? Básicamente todo se basa en estos tres niveles. Punto 90%, 95 y 99% de confianza. Esa es la probabilidad de que efectivamente que nuestra afirmación de que el promedio está entre los dos valores límite sea cierto. En contraparte, la probabilidad de equivocarnos, ¿sí?
el valor de significancia, si tú recuerdas, me voy a regresar, ¿sale? En ese sentido. Se llama nivel de significancia. De hecho, aquí lo voy a poner. Este se llama nivel de confianza. Este se llama nivel de significancia. ¿Vale? Nivel de significancia, probabilidad de equivocarnos, que significa que la característica que estamos estudiando no se sitúe dentro del rango de valores que estamos diciendo. Nivel de confianza, lo contrario, ¿sí? Que decimos nivel de confianza de 90, 95, 99, pues es la probabilidad de que sí, de que el valor que estamos estudiando, por ejemplo en este caso el promedio, sí esté entre los dos valores límite. Esos es los dos significados, ¿no? Que sí esté y que no esté. Estas dos columnas. Mucho cuidado con su nombre, nivel de confianza y nivel de significancia. Alfa sobre 2, recuerda que se refiere a que tenemos una gráfica de distribución normal y el área que queda no sombreada pues sería aquí alfa sobre 2. La probabilidad de que no esté se divide entre 2 porque es simétrica. ¿Sale? Por ejemplo, este 10% significa que el área no sombreada bajo la curva es 10%, pero como es simétrica, que significa que está lo mismo del lado izquierdo de esta línea que del lado derecho, es como un efecto espejo, pues bueno, el área de estos 10% no sombreados se debe dividir entre las dos partes, entre dos elementos, porque son idénticos. Se dice que es una gráfica, un área de dos colas. Y cuando el alfa es 0.05, pues bueno, lo dividimos entre dos para que sea una porción del lado izquierdo, una porción del lado derecho, misma lógica para 0.1. ¿Qué valores Z hacen que el área, digámoslo así, bajo la curva, o qué valores Z hacen que se cumpla, que el área bajo la gráfica es esto, o fuera de la, digámoslo así, el área no sombreada es esto, los valores de Z que ves acá? ¿Sale? Entonces, si aquí yo digo, oye, si este es el, por ejemplo, el 95%, entonces este Z, aquí un 1.96 y aquí menos 1.96. Recuerda que en la distribución normal, este es el eje Z. Y en el eje Z decimos, cuando el Z vale 1.96, a su derecha hay un área de alfa sobre 2, que sería 0.025. Cuando Z vale menos 1.96, a su izquierda hay un área del mismo tamaño, de 0.025, y juntas, las que no están sombreadas, sumas estas o multiplicas por 2 y te da el 0.05 que no está sombreado. Recuerda, el área que está sombreada aquí, este valor representa la probabilidad de que la característica que nosotros estamos estudiando sí esté dentro de los dos valores dados como límite inferior y límite superior. Insisto, el ejemplo que di, el promedio. ¿Sale? Muy bien, entonces esa es la interpretación, todas las anotaciones pertinentes en este caso. No olvides, ¿sí?, el nivel de confianza, nivel de significancia, ¿sí? Alfa sobre 2, porque el área que queda no sombreada, la mitad va a un lado izquierdo y la mitad del lado derecho. Y en qué valores de Z en el eje horizontal de la distribución normal se cumple eso, aquí está. Tanto positivos, recuerda, este es simétrico, sería 1.96 y menos 1.96, 1.645 y menos 1.645, 2.57 y menos 2.57, al ser un efecto espejo. Bueno, hasta aquí llegamos en esta parte del video. Con este video, esta fue la explicación de los tipos de estimación, del caso de la estimación puntual y la estimación por intervalos, cuáles son los valores de niveles de confianza más usados y su explicación con en términos de la distribución normal. Nos vemos en el siguiente video.